para este último día, quiero compartirles algo para cerrar lo que el Señor quiso dar a entender con esta idea de que somos árboles y que Él nos va a hacer fructificar. Y es acerca de la lluvia. Cómo la lluvia es tan indispensable para que la tierra pueda dar un fruto, para que un árbol, por supuesto, también pueda nutrirse y dar un fruto. ¿De qué nos habla esta palabra? Y he titulado Que llueva. Y seguro usted alguna vez se ha despedido de alguien o alguien le ha dicho a usted bendiciones, ¿cierto? O lluvia de bendiciones. Y quiero que usted se imagine por un momento o pueda responder esto. ¿Qué se imagina usted o qué cree usted cuando le dicen bendiciones o lluvia de bendiciones? ¿Qué se puede imaginar? Que digan esos, tuve una semana de lluvia de bendiciones. Que todo salió bien, dicen por acá muy bien. Algunos se imaginan lluvia de sobres. Pero siempre lo asociamos a que esta semana me fue bien, asociado a que, por ejemplo, tuve negocios, me llegó un dinero con el cual no contaba, recibí una buena noticia en el trabajo, o si eres empresario, me salieron muchos negocios, tengo ya el mes planificado, etcétera. Lo asociamos a esto, siempre las bendiciones. Y cuando decimos estamos mal, ¿a qué lo asocia usted? Generalmente a lo mismo. No me salió ningún negocio, no tengo dinero en el bolsillo o en la cuenta bancaria o en el Nequi. No, no me salió ninguna contratación, no me han llamado del trabajo ideal, etcétera. A eso asociamos el estar bendecido o no estar bendecido, porque esa es la balanza de riqueza o de prosperidad en nuestra perspectiva como árboles terrenales. Pero qué bueno saber a qué se refiere Dios con la lluvia o las lluvias de bendiciones. O ahorita que cantábamos, manda lluvia, la temprana y la tardía. ¿Qué le estamos diciendo específicamente? Si nos diéramos cuenta que hay un ángel al lado tuyo y que diga, estoy escribiendo aquello que quieres que Dios te mande, por favor, díctame específicamente, ¿a qué te refieres con que mande lluvia? ¿Qué le dictarías? ¿Con qué carta se iría ese ángel? ¿Qué podría leer Dios diciendo, tú quieres esto, para ti esto es la lluvia? ¿Está hablando simplemente de agua o de qué? Pues hoy vamos a descubrir eso que Dios quiere derramar sobre nosotros. Y para esto, por supuesto, vamos a dejar que la Biblia sea la que nos diga qué es aquello que Dios quiere. Vamos a leer hoy, usar la Biblia bastante, así que le pido que la tenga a mano. Y el primer pasaje va a ser en Zacarías, capítulo 10, verso 1. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Vamos a ir al capítulo 10, verso 1. Y yo voy a leerlo en dos versiones. La primera, la más común, que es la Valera 60. Y segundo, la versión textual cuarta edición, que es mi favorita. ¿Listo? Vamos. Dice Zacarías 10:1. Pedir a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Ahora voy con la versión textual. Implorad de Yahvé lluvias tempranas y tardías. Yahvé, que envía los relámpagos y los aguaceros, dará el pan al hombre y la hierba al campo. Entonces este primer pasaje nos está diciendo que pidamos la lluvia. O como dice en el original, imploremos. ¿Qué es implorar? Implorar, pedir con lágrimas, pedir con necesidad. Eso significa implorar. Y él está pidiendo, diciendo que pidamos las lluvias tempranas y las tardías y que el Señor va
relámpagos y aguaceros o lluvias tempranas y tardías, y también va a dar pan al hombre y la hierba al campo. Qué interesante que es un mandamiento pedir. Pidan esa lluvia temprana y esa tardía. Y ahora sí vamos a ver entonces a través de otro pasaje qué es esa lluvia, donde específicamente nos va a decir. Allí mismo en el libro de Joel, capítulo 2, allí mismo en el Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, versos 24. A ver, desde el 24 hasta leamos hasta el 32, por favor. Dice, las eras serán repletas de trigo, los lagares rebosados de vino y de aceite. Les restituiré los años que devoró el saltón, el saltamontes, el cigarrón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis en abundancia y seréis saciados, y alabaréis el nombre de Yahvé, vuestro Elohim, que hizo prodigios por vosotros, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Sabréis que yo estoy en medio de Israel, y que yo soy Yahvé, vuestro Elohim, y que no hay ningún otro, y que mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y serán soñados sueños por vuestros ancianos, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol será convertido en tiniebla y la luna en sangre, antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Entonces todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén quedarán los redimidos, conforme al dicho de Yahvé, a quienes les son anunciadas las buenas noticias, a los que Yahvé les ha llamado. Volvamos a leer, o más bien leamos el verso 23. Dice, alégrense, hijos de Sión, y regocíjense en Yahvé, vuestro Elohim, que les da la lluvia temprana en su tiempo y la lluvia tardía como antaño, y derrama para vosotros el aguacero. Entonces aquí Joel está diciendo exactamente qué es la lluvia temprana y la tardía. Él comienza diciendo que las eras, el lugar donde se acumulan las cosechas, el trigo o cualquiera que sea la cosecha, van a ser llenos. Y que también va a restituir lo que todos esos gusanitos, todos esos insectos que destruyen las cosechas, va a restituirlo el Señor, todo lo que esos insectos robaron o quitaron o dañaron. Y luego dice que derramará su espíritu sobre toda carne. Entonces aquí dice exactamente lo que es la lluvia temprana y la tardía. Pero hay algo que debemos ver con mente de Biblia, mente bíblica. Y es que todo esto, lo que es la lluvia temprana y la lluvia tardía, no solamente tiene un entendimiento físico, sino que sobre todo uno espiritual. Recuerdan que al principio de septiembre les hablé de cómo habían 3 fiestas principales y de cómo se presentarían 3 veces al año la congregación delante del Señor por 3 fiestas principales. Pues la primera de ellas es Pascua. La segunda es la de Pentecostés. Y la tercera, la fiesta de las cosechas. Aquí en la fiesta de las cosechas es donde va a aparecer lo que hemos estudiado todo este mes de septiembre y donde va a aparecer la palabra de la lluvia temprana y la tardía. Es para esta época del año, para esa fiesta, la fiesta de las cosechas. ¿Por qué? Porque la lluvia va a asegurar, por supuesto,
un crecimiento de esa semilla que fue sembrada y también va a asegurar el tiempo de la cosecha. Pero ya hubo un cumplimiento espiritual de la lluvia temprana. ¿Quiere leerla? Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, por favor. Vámonos para el Nuevo Testamento, el segundo libro que escribió Lucas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 14 hasta el 21. ¿Listo? Vamos. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea conocido y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes piensan, pues es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y va a acontecer en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán las visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis esclavos y sobre mis esclavas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí acabamos de ver una congruencia de que lo que estaba en el libro de Joel lo volvemos a leer en el libro de Hechos, cumpliéndose por palabras de Pedro que eso que estaba escrito en Joel se cumplió ese día. ¿Qué fue lo que estaba pasando ese día entonces? Habían pasado 50 días ya de que Jesús hubiera resucitado. De esos, a partir del día que resucitó, el día 40, Jesús estuvo en la tierra predicando del reino de Dios y también haciendo milagros. Pero en el día 40 es cuando él asciende al cielo. Y desde el día 40 él les dice, cuando está ascendiendo, que lo esperen al Espíritu Santo prometido para que les sean testimonio, para que puedan dar testimonio de todo. ¿Por qué? Porque no podrían hacerlo por su propia fuerza, sino que necesitarían el poder de ese Espíritu, el Espíritu Santo. 10 días después de más o menos 500 personas, el grupo se había reducido de los que estaban esperando. Y habían 120 personas esperando. Y sobre esas 120 personas desciende este espíritu, el Espíritu de Dios. Y comienzan a hablar en diferentes idiomas. Y las personas que estaban afuera empiezan a escuchar como personas, gente galilea, gente judía, empezó a hablar en otros idiomas y pensaron que estaban ebrios, que estaban borrachos. Cuando Pedro se da cuenta de esto, él sale y les dice, no se confundan. No es que estamos borrachos. Es que este es el cumplimiento de que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Y Pedro comienza a explicarles de qué se trataba todo eso. Así que esta lluvia temprana fue este día. El día en que Jesús, después de haber sembrado como sembrador toda su palabra, ese día el Espíritu Santo como lluvia de Dios hace germinar, hace empezar esos primeros brotes para que la iglesia de Jesucristo comience a dar fruto y el evangelio comience a ser derramado, cultivado, sembrado en diferentes naciones. Y por eso vamos a ver que, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, ese mismo Espíritu Santo va a venir sobre Samaria, una lluvia temprana. Luego sobre Hechos capítulo 10 va a venir sobre otra ciudad llamada Cesarea. Luego en Hechos capítulo 19 va a venir a Éfeso y sobre esa ciudad se va a abrir y a dar apertura a todo el evangelio sobre Europa.
Y empieza a venir un derramamiento del Espíritu Santo, una lluvia temprana sobre diferentes territorios para que esa lluvia haga germinar lo que el Señor estuvo sembrando y ahora está sembrando a través de sus discípulos en ese momento. Pero la promesa del Señor es que también va a venir una lluvia tardía. Y esa lluvia tardía tiene la misma semejanza de la lluvia temprana. ¿De qué está hablando aquí? Que en los postreros tiempos también va a haber una lluvia donde muchos van a invocar el nombre del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el Señor está llamando a que esa lluvia tardía, tú y yo somos protagonistas. ¿Cuál es el protagonismo que tenemos? Nosotros no tenemos papel en convertir a la gente. No tenemos papel ni el poder de hacer que alguien crea en el Señor y de que esa persona pueda abrir su corazón y decir, hay Dios en el cielo y creo que soy un pecador. Nadie puede hacerle ver los pecados a una persona. ¿Ha visto lo difícil que es? ¿Ha visto lo difícil que es hacerle caer en cuenta a alguien de su error? Porque generalmente la culpa la tiene el otro. Es muy escaso encontrar a alguien que diga, yo tuve la culpa, perdóname. Yo fui el del error, discúlpeme. Al contrario, las personas que se equivocan, esas son las más bravas porque se le llaman la atención. ¿Por qué? Porque eso es un poder que solamente tiene Dios, de abrir nuestros ojos y decir, yo soy el que he infringido la ley de Dios. Por eso cuando le decimos a alguien que necesita de Dios, va a decir, ¿y qué necesito de él? ¿Acaso qué he hecho? Necesitas reconciliarte con Dios. ¿Y acaso en qué he ofendido a Dios? Soy un hombre bueno, respondo por mi casa, respondo por mi trabajo y medianamente me comporto bien. ¿En qué he ofendido a Dios? Solamente hasta que el Espíritu de Dios abre los ojos espirituales de alguien y trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, es que podemos decir Dios, te necesito. ¿Cuál es mi fin? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? No puedo sin ti. ¿Qué me espera de la eternidad? Esa condición, esa confesión, solamente la puede dar el Espíritu Santo de Dios. Nadie más. Pero entonces, ¿cuál es el protagonismo del cual yo te hablo? El protagonismo es que tú y yo sembremos la palabra, la semilla, a tiempo y fuera de tiempo. Siempre estemos predicando, hablando. Por eso Pablo va a decir, incluso entre ustedes cántense con himnos espirituales. Siembren la palabra. A donde quiera que vayan, sus pies anuncien la paz. Estemos sembrando siempre la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de eso? La intención es para que cuando descienda el Espíritu Santo, la lluvia temprana o tardía, esa agua que es la que hace germinar una semilla, pueda dar fruto en alguien. Entonces, cuando tú veas y estés criando a tus hijos, de ti no depende que ellos se conviertan al Señor. Eso es una acción del Espíritu Santo y en su tiempo Él lo hará. Pero tu responsabilidad, que sí está demandada en la palabra, es criarlos en amonestación y disciplina del Señor. Esto es sembrar la palabra. Esto es mostrarles la palabra. Que te pongas el uniforme de sembrador, que es tu uniforme de guerrero, y estés siempre sembrando la palabra. Que ellos aprendan la palabra. Y todas esas semillas que por años o por algún tiempo puedas sembrar en su mente y en su corazón, un día el Espíritu Santo descenderá y hará lo que tiene que hacer. Pero el Espíritu Santo necesita encontrar esa semilla sembrada. Eso nos habla que el Señor mande lluvia temprana y tardía. Que tú digas, yo he sembrado la palabra, he sembrado oración. Señor, envía tu Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo esa canción que cantamos de manda lluvia?
temprana y tardía. Estamos diciendo, en otras palabras, manda al Espíritu, tarde o temprano, que llene hoy las vidas con pasión. Estamos diciendo, la lluvia de bendición es que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo, es lo que necesitamos para ser fructíferos. Moja nuestra casa. ¿Hasta cuándo se convertirá mi esposo? Hasta que venga el Espíritu Santo sobre él. ¿Hasta cuándo se convertirá mi esposa? Hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Nuestros hijos, cuando venga el Espíritu Santo sobre él. Y entonces, con la lluvia derramada, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso la profecía o la palabra, la promesa termina así: el que invoque el nombre del Señor será salvo. Nadie puede invocarle si el Espíritu Santo no ha venido antes. Si tú estás aquí conectado y orando al Señor, es porque el Espíritu Santo ha venido sobre ti y quiere darte más de su lluvia. Y quiere que como árbol no te seque, sino más lluvia, más agua. Y así como en nuestro país físicamente estábamos implorando y estamos implorando para que vengan lluvias sobre lugares específicos, para que no haya esa escasez de agua y todo lo que trae la escasez del agua, así oramos. ¿Y no le parece curioso también? Yo sé que hay efectos climáticos, que hay descuidos de no cuidar el medio ambiente, de no ahorrar agua. Pero qué curioso que así como físicamente estamos tan necesitados de agua, cuán necesitada está nuestra sociedad, hablando en el sentido moral, familiar, social, del agua de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Cuán necesitados estamos de ellos. Y así como hay un plan de restricción de agua para que no nos falte, tú y yo debemos de tener también un plan para que el agua no falte. Y así como tenemos marcados unos días para decir, este día debemos almacenar agua, nuestra agenda espiritual debe decir, estos días debemos almacenar agua del Espíritu. Debemos tomar agua de Jesucristo. Debemos ir por el agua de esa fuente, de ese acueducto, del cual no se seca ni nos cobra interés, sino que gratuitamente, a causa de que la factura del pecado ya fue pagada, no tenemos que pagar nada por esa factura de agua. Puedes consumir y consumir y consumir. Y cuando estás lleno, puedes salpicar a otros. Y puedes ser vaciado y luego ir otra vez a la fuente y ser llenado. Es una fuente inagotable, es un recurso hídrico espiritual que no se agota. Es Jesucristo mismo en su espíritu. Ese plan también debemos de tenerlo para esta época. ¿Para qué? Para que venga la salvación del Señor. No sé si tú creas, pero estamos en los últimos tiempos. Y esa es la lluvia tardía. Y por eso el Señor dice, pidan. Ahora podemos entender. Pidan en la estación tardía, en los últimos tiempos, cuando vemos que cuando un sembrador ve que no ha venido la lluvia y que si no viene pronto va a perder su cosecha. A eso se le llama la estación tardía. Está tardando la lluvia. Y si no viene, va a perder las cosechas. Asimismo, nosotros, lo que nos debe afligir por dentro es lo mismo que afligiría a este sembrador. Señor, si tú no vienes, se va a perder esta alma. Derrámate, Espíritu de Dios. Eso debe estar como una causa de dolor dentro de nosotros. Y por eso el original dice, imploren lluvias tempranas y tardías. Recordando lo que significa implorar, rogar con lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que rogaste con lágrimas por la salvación de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón, cuando sales a la calle y miras las personas, les puedes ver su alma y puedes preguntar por su destino y decir, ¿qué será de aquel joven, de aquel varón que estoy viendo, de aquella mujer?
Si en tu corazón te compunges por eso, es porque la lluvia de Dios está en ti, porque estás mojado por el Espíritu Santo, porque esto le duele al Señor, porque pagó con su Hijo, su único Hijo, entregó su vida para que todos nosotros fuéramos salvos. Así que no es menor. Así que no es menor. Pero si no nos conmueve esto, sino que tratamos a las personas de afuera con indiferencia, o cuando alguien se acerca a pedirte una moneda, te aflige, ay, que no me pida a mí, que no me moleste ese hambriento. Y podemos ver la necesidad, pero nos vemos desinteresados. Es señal de que tú como árbol estás seco. Hay sequedad en ti, a pesar de que te esté yendo bien en la vida. Pero espiritualmente, si como aquel ciego fueran abiertos nuestros ojos, veríamos un árbol seco, falto de agua, quizás como la iglesia en Apocalipsis, a la cual el Señor le llama la atención y le dice, tú dices que eres rica, pero yo te digo, eres una pobre, desnuda, desventurada. Pero soy rico, me está yendo bien. Eres una pobre, desventurada. Te aconsejo que de mí compres oro puro. Y es el consejo que Dios nos da. El oro que podemos encontrar en la vida es compungirnos por lo que Dios se compunge, es alegrarnos por lo que Él se alegra. Porque entonces dice que cuando un alma se convierte, los ángeles están de fiesta. ¿Qué hace poner de fiesta al cielo? ¿Que la selección Colombia gane? ¿Que nos vaya bien en nuestros negocios? ¿O que se conviertan almas? Esto sí, ¿quieres ver a tus ángeles danzando? Mire, yo solamente una vez en mi vida he sentido que los ángeles que me cuidan han danzado, una sola vez. Y fue un momento cuando estaba intercediendo en oración por otros. Esto sí que hace danzar el cielo. ¿Por qué? Porque ven al que es digno, a Jesús, que intercede por los santos. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita, según la Biblia? Vive para siempre para interceder por los santos. Hay alguien orando por ti. Así que cuando tú intercedes por otros, no es más que el deseo de Dios, de Jesucristo en ti. ¿Quieres ver una persona espiritual? Es alguien que se interesa por los otros. No es alguien que predique muy bien, ni que le está yendo muy bien en la vida. Es alguien que ha servido, que ha dado más, que se deleita más en el dar que en el recibir. Ese sí que es espiritual. En alguien generoso. Ese sí que es espiritual. Sí que necesitamos como árboles ser llenos del Señor. Pero el Señor también promete y dice que Él restituirá con la lluvia, temprana o tardía. En ese momento Él va a restituir los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Esos animalitos, esos insectos que destruyen los frutos, las cosechas, están mencionados de esa manera porque es un ciclo de destrucción. Primero va la oruga, porque la oruga es experta en dañar los primeros brotes de un fruto. Esas primeras uvas o ese primer fruto que sale, ¿quién aparece? ¿Qué insecto? La oruga. Y quizás tú has experimentado orugas en tu vida a través de burlas, vergüenzas, externas o internas. Y dices, bueno, me comprometo a hacer mi devocional. Y de repente va a aparecer una oruguita por ahí y te va a decir, ¿usted haciendo devocionales? Mire cómo se está comportando, mire que volvió a caer en lo mismo, una oruga, que está haciendo que eso que Dios quiere
que en ti brote, tú digas, tienes razón, eso no es para mí. Y la oruga comió. Pero no solo eso, luego vino el saltón. El saltón, que es como otro insecto que se apodera de lo que dejó la oruga y lo devora. La oruga daña, pero el saltón viene y devora. Es decir, todo lo que se sembró, esa semilla, él viene y la devora. Y por eso muchos dicen, ¿de qué es lo que Dios nos habló este mes? Y si yo les preguntara en sus devocionales, ¿qué es lo que Dios les habló? Quizás algunos recuerdan y pueden sacar su agenda espiritual y decir, Dios me habló esto en septiembre. Pero otros dirán, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque vino el saltón. La oruga ya me dijo que dejara de orar. Ahora vino el saltón y no solo eso, sino que robó lo que me fue sembrado. ¿Qué fue? Estuvo muy bueno. Uy, qué palabra tan buena. ¿Qué se trató? Ni idea, pero estuvo muy buena. ¿Qué está ahí? Un saltón, un insecto, un espíritu que quiere robarte. El diablo vino para robar, matar y destruir. Él es experto desde el principio de la historia del pueblo de Israel. Cuando venían las cosechas, venían los filisteos en tiempo de cosecha para robar. Y Dios tuvo que levantar hombres como Gedeón y varios jueces para defender las cosechas. Y tú eres el elegido de Dios para defender la cosecha, cuidar los primeros frutos, que tus hijos comiencen a orar. Esos primeros frutos, a cuidarlos. Es que ellos son niños, mandémoslos para escuela dominical, que alguien los cuide. Ojo, ellos son los que deben estar orando, participando. Es que es un bebé, que se duerma. Hazlo participar, porque de la boca de los niños y de los que maman, él perfecciona la alabanza. Los niños sí que son atacados por las orugas. No quieren que sus primeros frutos se vean. Y luego viene la langosta, el insecto más grande. A acabar, por si acaso había un fuego de Dios por ahí, viene y lo destruye, poniendo disensión, diciendo, no, definitivamente esto es una confirmación. Este hogar no debe seguir adelante, debo separarme. ¿Qué pasó? El efecto del ciclo de la destrucción. La oruga, el saltón, revoltón y la langosta. Pero el Señor dice, les voy a restituir los años que ellos comieron. Esta promesa está para cuando se derrama la lluvia temprana y tardía. Y esto va a ser nuestra oración. Señor, restituye los años que comió la oruga, el revoltón, el saltón y la langosta. Restitúyelos. Y el Señor hará que las eras se llenen de trigo, de aceite, de vino. El vino que habla del gozo del Señor, el aceite del Espíritu Santo, el trigo de la abundancia. Señor, restituye esos negocios que estoy a punto de hacer y se me caen. ¿Qué pasó? La oruga se presenta. Hoy, que en el nombre de Jesús salgan huyendo todas las orugas. Que eso que he estado sembrando y de repente soy robado, que en el nombre de Jesús, ese ladrón, ese saltón, salga. Y que aquel destructor, aquella langosta que viene sobre las cosechas de mi casa, de mi vida, sean expulsados en el nombre de Jesús. No cabe el ladrón, no caben estos insectos en mi casa. Y para terminar, quiero decirles, ¿qué detiene la lluvia, temprana o tardía, según la Biblia? ¿Le gustaría saber? Jeremías capítulo 3, versos 2 y 3. Jeremías capítulo 3, versos 2 y 3. Dice, alza tus ojos a los cerros desolados y mira,
¿Dónde has sido gozada? Como cuervo en el desierto, te sientas en los caminos a disposición de ellos, y tus infames fornicaciones han mancillado la tierra. Los aguaceros eran retenidos, las lluvias tardías no venían, y tu ramera descarada te negabas a avergonzarte. Yo quiero decirles que como predicador de la palabra de Dios, la semilla que hoy estoy sembrando en ti debe ser completa. Y así como te he predicado que el Señor va a bendecirte, también te digo que el Señor detiene las lluvias tardías. Y así como aquí nos menciona una causa en Jeremías, donde nos dice que esas lluvias son detenidas porque nos llama a su pueblo ramera descarada. Y una ramera es la que tiene más de un marido, o se vende, o vende su cuerpo. ¿Qué está diciendo el Señor? Sé fiel. Sé fiel al Señor. La infidelidad cierra los cielos. La infidelidad al Señor. Y que te niegas a avergonzarte. La falta de arrepentimiento cierra los cielos. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y nuestra oración sincera de decir, Señor, ¿de qué debo arrepentirme? ¿De qué debo cambiar mi manera de pensar? ¿Qué hay en mi casa que te ofende? Y por eso ven que el evangelio no se trata de prohibir cosas, para nada. Todo lo contrario, Pablo dijo que todo nos es lícito. Todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. ¿Por qué? Porque nos conviene los cielos abiertos, nos conviene al Espíritu de Dios en casa, nos conviene que Él envíe su lluvia temprana y tardía. Así que yo le digo a usted que me está escuchando, que Dios no nos califique tan duramente como lo acaba de hacer en Jeremías, sino que pueda decir, siervos fieles, yo levanto tu cabeza. Que digamos, Señor, no soy digno, pero el Señor viene y levanta nuestra cabeza y dice, yo voy a reprender por ti. ¿Cuál es tu papel en esto? Ser fiel al Señor. Ser fiel a tu esposo, a Jesucristo. Ser fiel al que te compró. A lo que él dicho que seas fiel, a qué él le ha dicho que tú le seas fiel. A eso sé fiel. Y él peleará por ti y echará fuera esos insectos que roban tu cosecha. Le invito a que oremos al Señor y que traigamos a memoria la historia de Elías. ¿La recuerda? La parte donde él acaba, el Señor vino 3 meses sin lluvia sobre el territorio donde Elías estaba. 3 meses sin llover. Y se estaban perdiendo las cosechas. Y estaban desesperados. Y cuando Elías pasa todo el episodio de que viene el fuego del cielo y el Señor demuestra que eres Dios verdadero, etcétera, luego él se va a pedir porque venga la lluvia. Cuando él va a implorar esto, dice que él subió a la cumbre del Carmelo y puso su rostro en tierra entre las rodillas y comenzó a clamar. Y él tenía un siervo. Y el siervo miraba como Elías oraba. Y cuando Elías acababa de orar, le decía al siervo, ve y mira al cielo. ¿Será que ya hay una nube de pronto que nos anuncie que llueve? La primera vez vino el siervo y le dijo, nada, Elías. Elías por segunda vez vuelve y ora. Y luego manda otra vez al siervo. Le dice, ya. Vuelve el siervo y le dice, nada, Elías. Y así sucedió 7 veces. Y fue en la 7ª vez que el siervo vuelve y le dice, hay en el cielo una pequeña nube que es como una mano de hombre. Una pequeña nube. Y Elías dijo, eso es suficiente. Eso es suficiente. Vendrá la lluvia del Señor. Nuestro llamado hoy es poner nuestro rostro en tierra, entre nuestras rodillas y clamar al Señor por la lluvia tardía. Y aunque digas, no pasó nada en septiembre, yo les dije a ustedes
¿Quién quiere dar un testimonio en septiembre? Quizás tú digas, no ha pasado nada en septiembre. No se imaginan la cantidad de cosas que Dios está haciendo para que su nube aparezca. Y tenemos mucho por qué darle gracias y dar testimonio de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pero vamos a clamar hasta 7 veces, no literalmente 7 veces. El número 7 está hablando de que seamos fieles eternamente. Vamos a clamar y a clamar y a clamar. Y van a haber unos testigos que es tu familia y vas a decir, ¿será que ya? ¿Será que ya? Y Dios va a ver esa fidelidad y va a enviar la lluvia como la envió con Elías, como la envió como en los tiempos de Pedro y sus discípulos enviando esa lluvia temprana. Vamos a orar y a clamar al Señor, a implorar por esa lluvia temprana y tardía. Oremos juntos y luego terminamos cantando una vez más que Él envíe su lluvia temprana y tardía. Padre, nos presentamos delante de ti, orando y diciendo, necesitamos ser hallados, no como fornicadores, sino como gente fiel, unida a tus propósitos donde nos duele lo que a ti te duele. Una cosecha de almas se avecina, Dios mío, antes de los últimos tiempos. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Nosotros queremos hacer parte de esa siembra, Señor. Sembrar tu palabra donde quiera que vayamos. Úsanos, Señor. Hoy oramos para que mandes tu Espíritu Santo. Nuestra casa te necesita. Vamos, si su casa necesita al Espíritu de Dios, pídalo. Hoy pedimos al Espíritu Santo en nuestra estación tardía. Y rogamos por tus truenos, por tus relámpagos y por tus aguaceros, Señor, para que nuestra casa sea inundada de agua, de la provisión de Dios, del Espíritu de Dios que trae consejo, que trae paz, que trae bendición, que saca la tristeza, que saca el luto, que saca, Señor, la oruga, que saca al saltón, al revoltón, a la langosta. Oramos por fidelidad en nuestros corazones, para que nos halles clamando. Y hoy clamamos, Señor, por tus nubes que traerán lluvia abundante. Sed de Dios en los padres, sed de Dios en las madres, en las relaciones, en los hijos, sed de Dios. Y también veremos que tú, Señor, restituirás todo lo comido por el diablo. Todo lo que mató el diablo será restituido por tu palabra, por tu poder, Señor. Queremos ver esos primeros frutos en los niños, en nuestras vidas, en aquello que iniciamos. Queremos ver, Señor, esa gran cosecha, Dios mío. Y conforme tú prometes, las eras se llenen de trigo, grano, de aceite, de vino. Señor, trae tu Espíritu Santo y bendice también con él todos los negocios, bendice las empresas, bendice, Señor, las casas, los trabajos, Dios mío. Encuentra, Señor, entre nosotros lugar para que tú vayas delante de nosotros, expulsando a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, hoy nuestros ojos te miran con esperanza, con ilusión, con bendición. Hoy nuestros ojos no miran a nadie más porque en nadie más esperamos, sino que esperamos en la promesa de aquel que nos bendice, de aquel que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que si vienes y es el tiempo en esta generación donde nos arrebates, nos halles sembrando y en la causa del Evangelio. En el nombre de Jesucristo el Señor. En el nombre del Señor. Amén y amén.